Situado en el valle del Alto Tormes y bañado por sus aguas, flanqueado por la Sierra de Gredos. Nos encontramos en el Barco de Ávila, famoso por sus tradiciones, por su gastronomía y, por supuesto, por su patrimonio cultural. El Puente Viejo sobre el río Tormes, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, el castillo de Valdecorneja, la ermita del Santísimo Cristo del Caño y, por supuesto, su gente. En el anterior programa, Loreto Yuste, alcaldesa del Barco de Ávila, nos abría las puertas de la villa y nos invitaba a descubrir todos sus rincones. Rincones que conocíamos de mano de Iván, un joven barcense amante de su pueblo. Conocíamos los dos pilares tradicionales de su economía, la agricultura y la ganadería, a través de Jesús y Toño. Saboreábamos unas auténticas judías del barco en el restaurante de Eva y disfrutábamos del folclore con el grupo de jotas y dulzainas barcense. Y en esta ocasión, al igual que en el primer programa, comenzamos nuestro recorrido por el Barco de Ávila en la Plaza de las Acacias. Si en esa primera vez lo hacíamos de mano de Loreto Yuste, en esta ocasión es Iván, nuestro guía particular, el que nos hablará del edificio más destacado de esta plaza, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. La iglesia primitiva, cuentan las fuentes, que en 1144 se empieza a construir, lo que es a mediados del siglo XII, sigue desarrollándose relativamente hasta el siglo XIV y lo que vemos actualmente es todo del siglo XIV, aunque mantiene algunos elementos, pequeños elementos de estilo románico, es plenamente una iglesia gótica. Es una iglesia fortificada que alrededor en la parte superior todavía mantiene algunos elementos de fortificación, como veremos un poquito más adelante, los matacanes, ladroneras, junto con una torre muy robusta de tres pisos en piedra maciza, de granito, lo que puede suponer que no solo se construyó como una iglesia enfocada directamente al culto o a la religión, sino también como un elemento defensivo militar complementario del castillo de Valdecorneja. El hecho de encontrarnos en plena Edad Media en la última villa del señorío de Valdecorneja, limítrofe con los concejos de Plasencia y Béjar pertenecientes al Reino de León, habría influido en esta fortificación. Corresponde a la construcción de esa época, de los siglos XIII, XII, XIII y luego ya las remodelaciones del XIV. Es una iglesia que mantiene 3 naves, no tiene crucero, el ábside es de estilo poligonal. Se pueden ver distintas aristas de los contrafuertes y todos esos contrafuertes que se mantienen es porque a lo largo de esos primeros siglos la iglesia se piensa como un edificio más pequeño, pero al ir ganando importancia el propio concejo se va remodelando la iglesia, se va construyendo, se van ampliando las paredes, los muros, por lo cual hay que añadirle distintas partes a la iglesia como son los contrafuertes. También mantiene 2 de sus puertas, aunque antiguamente habría 3, la puerta sur, que es la puerta principal, mantiene 5 o 6 arquivoltas con un arco ojival. La puerta norte es una puerta básicamente igual que la de la sur, pero más pequeña en tamaño y en decoración, y la puerta que estaría orientada en la parte posterior hacia el río, hacia el puente, mantendría unas escaleras para subir porque está en desnivel, pero esa puerta con el tiempo se cegó, se construyó un rosetón que es por donde entra la luz que ilumina la nave central de la iglesia. También los distintos ventanales que podemos ver, por fuera parecen un poco sobrios, las ventanas son de estilo ojival, pero por dentro mantienen unas vidrieras de estilo gótico muy bonitas. Una iglesia donde la piedra es el material protagonista, aunque existan ciertos elementos de mortero para la cimentación. Una iglesia que nos abre sus puertas para conocer todos sus secretos. Preside el grandioso retablo barroco de finales del siglo XVII, que se adapta a la forma poligonal del ábside. En él encontramos, esculpida, dorada y policromada, toda la catequesis sobre la figura de María. Destacaríamos tanto la rejería que tenemos aquí justo enfrente, datada en cuanto a 1520 más o menos, una rejería que estaría patrocinada por los señores de Valdecorneja, los duques de Alba, y donde también se puede mostrar un poco en la parte superior la importancia que tenía ya Barco de Ávila en esa época, en los inicios de la época moderna, en la colonización de América, porque si observamos en la parte de arriba se puede ver a dos indios, 2 nativos americanos con los penachos enfrentados,
lo que ya demuestra que ya en esos inicios de 1515-1520, en plena colonización de América, la importancia que ya tuvo Barco también en ese descubrimiento de América. Hay fuentes donde recogen que muchos son los vecinos del Barco de Ávila que participan desde el primer momento en el segundo viaje del Colón en ese descubrimiento de América. Nos encontramos a los pies del altar. Aquí los nobles, con nombre, apellidos y escudos, se unen por igual ante la muerte y la esperanza en una misma resurrección. Y en el ábside izquierdo, en la hornacina abierta en la pared, la talla del crucificado del siglo XVI. Presenta un rostro dramático y la clásica peana de calaveras y tibias. Se enmarca por unas pinturas deterioradas que presentan el Calvario. Otra zona importante sería la capilla del Inquisidor, de Hernán Rodríguez, un inquisidor del Santo Oficio, que se empieza a construir en 1506 y se termina en 1527 más o menos. Es una figura también importante, no olvidemos que la Inquisición en esa época es una institución muy importante y el hecho de tener dentro de la iglesia una capilla dedicada a él, donde está enterrado, también demuestra lo importante de la iglesia y lo importante de ese momento de la iglesia en la historia. Observamos también al llamado Cristo Negro, una talla en cruz leñosa con los brazos vencidos y con las heridas de la pasión cubiertas por grandes coágulos de sangre. Talla gótica que expresa con crudeza esta etapa de la vida de Jesús. Otra parte importante sería el propio órgano. El órgano es de los más grandes de la provincia, de hecho puede ser después del propio de la Catedral de Ávila, sea el más grande, y teóricamente es el único, eso sí, que mantiene dos teclados. El lateral solo tendría uno, según cuentan, pero es una importancia muy grande. Habría un órgano primitivo, algo más antiguo, de principios del siglo XVIII, pero ya a finales del siglo XVIII eso están los escritos donde se ve que tiene un gran deterioro y se manda a hacer uno nuevo, que sería el que datamos ahora, a finales del XVIII, 1780 más o menos, 1775. Acompañados de José, el sacristán, vamos a descubrir uno de los secretos mejor guardados de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, su museo. Es un museo parroquial donde vamos a ver una colección de monedas romanas, también una colección de casullas góticas, el traje que utilizaban los párrocos, los curas en los siglos XIV y XV, los hay también posteriores, pero por suerte se han mantenido algunos de esa época de tejido medieval, por así decirlo. También hay una importante colección de obras de arte, de tablas pertenecientes a antiguos retablos, mucha platería y demás obras de arte. Y tras visitar uno de los tesoros más importantes del Barco de Ávila, nos decidimos por dar un paseo por sus calles y plazas, y así descubrir su modelo urbano, una organización morfológica creada entre los siglos X y XI que junto con sus numerosos monumentos han valido al Barco de Ávila su declaración como bien de interés cultural. Comenzamos nuestro paseo en la Plaza de España, centro neurálgico de la villa, de trazado rectangular y con carácter asoportalado cerrado. En el anterior programa, cuando les enseñábamos el castillo de Valdecorneja, les hablábamos de su patio de armas con una galería de arcadas y columnas románicas adornada con una crestería gótica. Pues bien, aquí se encuentra en la actualidad en esta fachada de la Plaza de España. Pero sin duda alguna el edificio más pintoresco de esta plaza es la Casa del Reloj, antigua casa consistorial que se derribó en el siglo XVIII y que se alzó de nuevo con paredes de piedra labrada y mampostería castellana. En su tejado descansa la torre metálica que sostiene su campana, y en su fachada vemos el inconfundible reloj que le da nombre. En su interior se puede observar el mecanismo de este aparato. Por la calle Mayor encontramos la antigua casa de recaudación, con sus ventanales embellecidos por columnas de granito. Podemos disfrutarlo también desde la Plaza de España. Fue conocido como el Fielato y actualmente recoge el servicio de recaudación municipal. Y es que hay cosas que no cambian, no como el cercano edificio, muestra de la presencia islámica en el Barco de Ávila y en cuyo dintel observamos una inscripción en árabe y que ahora da cabida a una tienda de embutidos. Y en la continuación de esta calle mayor encontramos la calle San Pedro del Barco. Aquí se localiza el taller de Jorge Perellón, un espacio que además cuenta con una galería de arte dirigida por su mujer, María José Castaño. Jorge se dedica al grabado calcográfico especialmente para los libros de artista. Son libros de edición muy corta, edición limitada, suelen ser estas ediciones entre 100 y 300 ejemplares máximos,
Este romancero que hoy hemos estado viendo son 160 ejemplares y la característica principal es que son libros presentados en un estuche tipo caja libro con todo el texto en rama y los grabados en su interior sueltos. Una técnica que antes de la fotografía y de las herramientas digitales suponía el único medio para ilustrar los libros. Partícipes de este arte fueron Picasso, Dalí, Tapies y, por supuesto, Goya, el pionero de esta técnica en España. Pese a esta importancia pasada, cada vez existen menos talleres de grabado. De hecho, cada vez quedan menos talleres, ¿no? Yo creo que en la provincia de Ávila solo estamos nosotros como taller profesional y de cara al público, es decir, hay artistas que tienen sus tórculos, por supuesto. Y en toda Castilla y León no conozco más de 2 o 3, pero bueno, en fin, lo sabrá, pero que cada vez somos menos. Jorge y María José decidieron dejar hace 2 años Madrid, en busca de una vida más tranquila y plena en el Barco de Ávila. Tenemos la suerte de que el mercado es global, es decir, por internet y con las comunicaciones, los transportes que tenemos, es decir, estamos aquí, pero estamos allí también, no es tan complicado, es decir, nosotros seguimos teniendo básicamente la misma clientela que tenemos y seguimos creciendo y buscando nuevas salidas para nuestro proyecto. El romancero gitano, una de las obras más célebres de Federico García Lorca, es el proyecto en el que se encuentra trabajando Jorge. Un libro para coleccionistas en el que cada poema se acompaña con un grabado. Vamos a aplicar en esta plancha el color, la plancha que corresponde al romance de la casada infiel. Entonces primero vamos dando unas bases de color. Aplicamos la tinta con esta herramienta que se llama rasqueta. Inmediatamente la tinta sobrante la vamos a ir quitando con freiselina. Y solo se queda la tinta en aquellos lugares de la plancha que hay grabado. En este caso, prácticamente toda la plancha está grabada con una técnica que se llama aguatinta. El aguatinta son como pequeñas montañitas microscópicas que hacen que recojan la tinta en una trama homogénea. Con papel de periódico limpiamos aún más la tinta sobrante. Jorge aplica el resto de colores. Para los tonos base usa la rasqueta, mientras que para los diferentes detalles utiliza un pincel de óleo. Hacer las planchas es un proceso muy laborioso, muy lento, en el cual primero empezamos por supuesto, un dibujo, ¿no? La interpretación en dibujo en este caso, el romance de Lorca. Ahí tenemos que hacer nuestros bocetos y luego esos bocetos, cuando ya tenemos el dibujo definitivo, se pasa a plancha por sistema de calcos y luego por acción directa y con ayuda de ácidos vamos grabando en un proceso bastante lento que puede llegar hasta una semana con unas planchas de estas. Tras la aplicación de las tintas, Jorge las degrada con una tarlatana. Pero en la estampación tiene mucha importancia la presentación. De ahí el esmero de Jorge en limpiar los bordes, primero con la freiselina y luego con blanco de España. Y ya María José trae el papel húmedo. El papel tiene que estar húmedo para que la celulosa penetre bien en todos los rincones grabados. Entonces el papel lo hemos preparado el día anterior, tiene que estar húmedo pero no encharcado, está bien penetrada la humedad por dentro del papel. Y ahí vamos a dar una primera pasada del papel con el tórculo sobre esta plancha. Mientras en otra plancha Jorge aplica el negro. Este color se usará para los contornos, sombras y volúmenes del grabado. Se pasa por el tórculo et voilà, un perfecto grabado del romance de la casada infiel. En la antesala de este taller encontramos numerosa obra, no solo de Jorge Perellón, sino de otros artistas. Grabados, escultura, pinturas o joyas forman el contenido de esta galería. Pensamos que además del taller, que era lo que nosotros nos traíamos aquí, en principio no había intención de montar esta galería ni tienda, nos pareció una buena oportunidad de
bueno, pues de poner a la venta todo lo que hacemos nosotros. Aquí vendemos sobre todo pues, todo lo que es el grabado que hace Jorge, que es el artista, pero también vendemos artesanía y arte de otros, de gente de por aquí también, que hace artesanía, y de otros artistas que conocemos. Que junto a las jornadas de puertas abiertas del taller, convierten este espacio en uno de los centros culturales del Barco de Ávila. Esta es una apuesta bueno, pues por cambiar de vida, por tener buena calidad de vida, y de verdad que se puede vivir perfectamente en el pueblo con un negocio como el que tenemos nosotros, que no es nada fácil, vender a todo el mundo y vivir perfectamente aquí. Y yo animo a toda la gente joven, que lo tiene muy complicado, mucho más que nosotros cuando nos íbamos a Madrid, a montar negocios y a tener iniciativa para trabajar desde el campo y desde los pueblos, que se vive 1000 veces mejor. Y a escasos metros del taller se halla la ermita de San Pedro del Barco. El repique del campanario llama nuestra atención. En su interior nos espera José, el sacristán, tocando enérgicamente la campana. Este templo se erige sobre la casa natal del santo, quien llegaba a este mundo en el 1080. Se reconstruye en el siglo XVII, un poco en contemporánea a la del Cristo, aquella de 1672, esta de 1663, donde se muestra un poco la importancia que en esa época había en el pueblo y las posibilidades que había de reconstruir los edificios. Se reconstruye la ermita, que es la ermita actual, aunque posteriormente en el siglo XX perderá ese carácter de ermita, será la casa del pueblo con una taberna, y posteriormente luego ya en el siglo XX, ya a finales casi de mediados en adelante, volverá a recuperar esa categoría de edificio religioso y volverá a haber culto en este edificio. Tras pasar buena parte de su vida en Segovia, hacia el 1149 San Pedro del Barco volvió a este municipio, convencido por su amigo San Pascual de Tormellas para predicar aquí. Y es donde ya empieza un poco a contar la leyenda del trato que hace a los distintos vecinos, ¿no? Y por ejemplo nos cuentan cómo la fauna salvaje venía a visitarle cada día para recibir su bendición o incluso para hablar con él. De hecho nos cuentan que dos corzos o dos corzas eran utilizadas para mandarse sus cartas personales con el propio San Pascual de Tormellas. Porque la figura del santo más importante del Barco de Ávila también está, por supuesto, sumergida en la leyenda. Le pide a Dios que por favor le indique cuándo será el momento de su muerte. Es entonces cuando Dios le comunica que en el momento en el que él beba agua y ese agua se convierta en vino, él morirá. Con el devenir de los años, un niño, que es el que estaría a su cargo, le trae un jarrón con agua, un cántaro con agua, San Pedro bebe y a los pocos minutos o segundos se convierte en vino y a los 2 o 3 días San Pedro moriría. Este joven que supuestamente le llevó el agua también sería el que aportó la idea de subirlo a lomos de una mula para decidir su lugar de sepultura. Y ahora abandonamos la tranquilidad, la penumbra y el sosiego de la ermita de San Pedro por el Polideportivo Municipal. En este espacio, barcenses de todas las edades practican sus deportes favoritos: baloncesto, bádminton, gimnasio y, por supuesto, uno de los deportes que más alegrías les está dando, el karate. Tenemos desde fútbol sala, fútbol en todas sus variantes, voleibol, bádminton, atletismo, karate, aeróbic, musculación, gimnasia de mantenimiento. Una infinidad de disciplinas a las que continuamente se suman nuevos deportes gracias a los 4 monitores del ayuntamiento y a los espacios deportivos que posee. Tenemos 3 polideportivos municipales, también tenemos una piscina climatizada en convenio con una empresa privada donde damos clases de natación, tenemos pistas de atletismo, tenemos campos de fútbol, tenemos pista de pádel, pista de tenis. Pero sin duda, hablar de deporte en el Barco de Ávila es hablar de karate. Es un deporte que tiene muchísima tradición. Iniciamos la andadura ya por el año 1997, que fue cuando se constituyó la Escuela Municipal de Karate,
y bueno, pues hasta la fecha ha habido muchas consecuciones, ha habido muchas generaciones que han pasado por el karate de aquí de la localidad. Y no es para menos, aquí mismo, en este mismo espacio, ha entrenado la Selección Nacional de Karate. El combinado español elegía la villa para preparar sus mundiales y europeos. Una experiencia enriquecedora tanto para los representantes nacionales como para los karatecas barcenses. En la actualidad tenemos muchos participantes en campeonatos provinciales, campeonatos regionales, campeonatos nacionales. La última consecución la tuvimos en parakarate, en una medalla de plata en la Liga Nacional y la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos. Pero haciendo caso a la cita latina nos desplazamos hasta el espacio cultural del Barco de Ávila. Ya saben, mens sana, in corpore sano. Silvia nos recibe con los ojos puestos en este 2018 que se abre ante nosotros y con todas las exposiciones que albergará este curioso espacio durante este año. Nos hemos centrado este año un poco más en la escultura. Vamos a tener 3 exposiciones de escultura pues de artistas de la zona, bueno, no de la zona exactamente, pero afincados en la zona, ¿no? Sobre todo un par de exposiciones interesantes, una de pintura y otra de escultura, de gente ya con mucho bagaje y yo estoy muy contenta con la programación que tenemos este año. Y luego tendremos las conferencias del concejil. Un espacio multiusos que centra la vida cultural no solo del Barco de Ávila, sino de toda la comarca. Un lugar de reunión y donde empaparse de conocimiento. Aquí se hacen cursos de todo tipo, talleres, conferencias, diversos encuentros. Tenemos, por ejemplo, cursos de verano de la UNED o seminarios, o sea, un poco pues todo lo que pueda englobarse dentro de lo que es la cultura. O también hemos tenido conciertos o pequeñas obras de teatro, celebraciones. Pero sin duda alguna lo que más llama la atención en este espacio, además de las propias exposiciones, es el edificio. Una antigua fábrica de harinas que se remodeló hace 10 años y que de la antigua Fundación Caja de Ávila pasó a manos del consistorio barcense. Se remodeló buena parte, pero también conserva mucho lo que es la esencia de lo que era el espacio. Como veis, bueno, la entrada, por ejemplo, es la misma, las grandes alturas, porque aquí estaban puestas las maquinarias, que era un sistema de averio, se llama, no podría explicaros muy bien en qué consistía, pero de grandes maquinarias y demás. También la entrada tiene donde se arriman los carros. Caminamos hasta la cercana Biblioteca Municipal, un servicio que ocupa el edificio de la antigua cárcel. Aquí nos recibe una maqueta de la villa del siglo XVIII, con la que podemos imaginar cómo habría sido el trazado de su muralla. En este edificio, además de su gran catálogo bibliográfico, podemos disfrutar de un extenso fondo de fotografías antiguas cedidas por un vecino del barco. Pero se hace tarde y es hora del ensayo. Justo enfrente de la biblioteca encontramos el Teatro La Gasca. En este espacio, el grupo de teatro barcense prepara su próxima obra. Y le agradezco mucho que me acompañe en el sentimiento. Y de paso, a la comisaría. A mi edad, figúrate. Qué edad ni qué porras. Y a brindar con champán. Y además con mucho gusto. Tome y la botella, para que no pase frío. Sí, ya digo yo que esta casa es muy rara. Llevamos ya, va a hacer 13 años y bueno, pues yo creo que ha cogido bastante auge en estos años, aunque lógicamente por lo que conocemos, nos han contado, hace ya bastantes años hubo también otro grupo que también tuvo su importancia, ¿no? Quizá un poco porque no se daban las condiciones apropiadas en cuanto a instalaciones y demás, pues estaba un poco más parado, pero en cuanto se dieron otra vez esas condiciones de espacios donde
llevar a la puesta en escena de los distintos montajes, es cuando yo creo que se ha creado un caldo de cultivo para que todo esto funcione. Y otra de las cosas que ayudan a ese caldo de cultivo, lógicamente, es la respuesta de los espectadores, ¿no? Actualmente el grupo está compuesto por 14 miembros y realiza 2 espectáculos al año. Un espectáculo quizá más desenfadado, más cómico, que es lo que movemos más por la comarca, vamos, lo movemos por donde nos llaman, ¿no? Pero un poco más por la comarca o por la provincia o provincias limítrofes, porque a fin de cuentas es lo que demandan en los pueblos en verano, ¿no? en las fiestas. Y después hacemos otro montaje, un poco más serio, entre comillas, no por ello más importante que el que, no por ello quiero decir que el que hacemos en verano no sea importante, ¿no? Este quizás sea más, lo preparamos con más tiempo, no con tanta prisa, y es el que, bueno, pues intentamos mover por toda España. Un grupo que nacía a raíz de un taller de iniciación al teatro y que continúa con su labor después de más de 10 años de trayectoria. Sí que teníamos los mimbres, ¿no? Teníamos unas instalaciones inmejorables, teníamos una ilusión pues inmejorable también, y bueno, teníamos ya una experiencia, ¿no? Teníamos una experiencia pues de este tipo de eventos, ¿no? Conocíamos certámenes de gran parte de España, cómo se organizan, cuál es la respuesta, y bueno, pues nos liamos un poco la manta a la cabeza y decidimos con el presupuesto que pudimos conseguir en aquella época, pues como ahora, ¿no? Lo que puede aportar el ayuntamiento, que no es poco, entendemos que el ayuntamiento hace un esfuerzo importante para este certamen, que creo que se ve recompensado después con la asistencia de la gente y la repercusión que tenemos, pues sin querer pecar de falsa modestia, con la repercusión que tenemos a nivel nacional en este tipo de circuitos. Fue arriesgado, pero creo que ha merecido la pena, y yo creo que así lo entiende también toda la comarca. Una trayectoria que crece paralela al certamen de teatro amateur La Gasca. Esto parecía una película. Así es la vida, tía, cuando mucho. Seguimos con nuestra ruta por el Barco de Ávila. Antiguamente el nivel cultural de los pueblos se medía por la banda municipal de música y por los músicos que la componían. A las puertas de celebrar su 25 aniversario, la banda del Barco de Ávila goza de buena salud, síntoma sin duda positivo para la totalidad del municipio, y nos reciben, como no puede ser de otra manera, con el himno al barco. Salió por primera vez el 7 de agosto de 1994, coincidiendo con un homenaje que el municipio en ese momento y el ayuntamiento hizo a don Julio Andray, que fue director de la anterior banda de música que hubo en el Barco de Ávila, que se disolvió en el año 1962 o 63, y a don Francisco Mateos, que fue cronista del Barco de Ávila. Un homenaje que se llevó a cabo en el Parque del Redondel. Ahora, tras casi 25 años, aquellos 22 músicos pioneros dejan paso a las nuevas generaciones. Actualmente en la lista somos 52 componentes de todas las edades, pero es una banda joven, tenemos chavales muy jovencitos y las personas más mayores pues están en torno a 56, 57 años. Entonces pues hacemos un poco todas las actividades del Barco de Ávila, en Semana Santa todas las procesiones, hacemos conciertos, tanto en el castillo, que es el más importante para nosotros, que es dentro del verano cultural, y en la Alameda, en el Odeón que habéis visto en la Alameda, en el Parque de la Alameda. Vamos a los toros, vamos a hacer pues todas las actividades que necesita el pueblo, y luego pues también a veces salimos fuera para hacer algunos conciertos. Y de la mano de la banda municipal nació, por supuesto, la Escuela de Música. Con la necesidad de tener más alumnos dentro de la banda, más componentes, pues iniciamos la andadura de la Escuela Municipal de Música. En estos momentos se imparten clases de percusión, de viento metal, trombón, trompeta, etcétera, de viento madera, saxofón, clarinete, flauta, de dulzaina, también castellana, guitarra y piano. 80 estudiantes de todas las edades componen el alumnado de esta Escuela de Música. Sobre todo son pequeños porque está también
dentro de las actividades de las extraescolares del Barco de Ávila. Y entonces, bueno, pues empezamos con los alumnos de 6 años más o menos, y luego van subiendo y van ascendiendo dentro de la escuela. Y te veo a ti, imágenes que no se han borrado de un pasado feliz. Y nos despedimos del Barco de Ávila, como no puede ser de otra manera, con una leyenda. Lo hacemos desde la Puerta del Ahorcado, una de las 4 entradas junto con las puertas de la Horcajada, del Puente y de la Ribera que tendría la muralla del barco. Un nombre, el de Puerta del Ahorcado, que viene de un suceso que cuentan tuvo lugar en 1578. Cuando 3 vecinos de la localidad, aquí de Barco, acudieron a hablar con el duque de Valdecorneja, o sea, los señores de Valdecorneja y duques de Alba, para decirles que están sufriendo muchos agravios y muchos abusos por parte del alcaide del castillo de aquí del Barco de Ávila. Será el señor de Valdecorneja el que mande a gente para investigar estos hechos, y al certificar que eso era así, ordena justiciar al alcaide del castillo, y su castigo será ser ahorcado bajo las almenas de la Puerta del Ahorcado, que hasta entonces se conocía y aparece así en los mapas como Puerta de Piedrahíta o la Puerta de Ávila. Y me hacen sentir sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en la pared, con el viento hablarán. Que hay amigo al otro lado del silencio. Hemos conocido su cultura, sus tradiciones, su arquitectura, sus gentes. En Aquí nací yo nos despedimos desde el Barco de Ávila. La noche cae y cubre de una aura mágica este pueblo de leyenda.